Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a explicar en este vídeo una de las últimas cosas que me faltaba por dar del tema de derivada, que era la aplicación que tiene la derivada en el estudio de la monotonía y de los extremos en funciones. ¿Vale? Podemos estudiar la monotonía y los extremos analíticamente gracias a la derivada, no solo a partir de su gráfica, sino a partir de la derivada. ¿Vale? Pues entonces, para ello recuerdo esta definición muy importante, y es que la primera derivada de la función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Esa frase nos la tenemos que grabar a fuego, que básicamente es esto: f' de a es igual a m, ¿vale? Donde m es la pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos a utilizar esto para verlo analíticamente y verlo cómo se aplica, ver su aplicación en el estudio de la monotonía. Entonces, gráficamente tengo esta función, ¿vale? Esta función que está dibujada en azul, no sé si se puede ver bien, y gráficamente puedo ver efectivamente cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? Los intervalos de crecimiento serían desde menos infinito hasta el 4 es creciente, y desde el 4 al más infinito es decreciente, ¿vale? Pues esto se puede ver a partir de la pendiente de la recta tangentes. Por ejemplo, si tomo un punto dentro de este intervalo que sé que es creciente, voy a tomar el punto número 1 y represento su gráfica, su recta tangente, que es esta que está en rojo. Esta es la recta tangente de la función en el punto. ¿Cómo es esta recta? Esta recta es creciente y, por lo tanto, en términos de pendiente puedo decir que la pendiente es positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, si la pendiente es mayor que 0, la derivada de la función en este punto es mayor que 0, ¿vale? Entonces, puedo decir que esa función es creciente desde el menos infinito hasta el 4. ¿Qué pasa aquí? En este punto, en esta parte de la recta, he dicho que es decreciente. ¿Por qué? Porque si tomo un punto dentro de este intervalo, desde el 4 hasta el más infinito, si tomo por ejemplo punto número 6, sé que esta recta tangente, si la dibujo, es decreciente, por lo tanto su pendiente es menor que 0. Puedo decir que la derivada de la función en este punto en concreto es menor que 0, ¿vale? Por lo tanto, ya puedo decir que es decreciente en ese intervalo. ¿Y qué pasa en el punto máximo? En el punto máximo, si hallo y si trazo su recta tangente, es una recta horizontal y paralela al eje X, por lo tanto, en términos de pendiente, la pendiente es 0. Entonces, la derivada de la función en este punto es igual a 0. Pues esto que hemos visto gráficamente se traslada en el teorema que está aquí enunciado y que vamos a utilizar siempre en todos los ejercicios de estudio de monotonía, que es el siguiente. Pues si tomo un punto de x dentro de un intervalo, por ejemplo este intervalo desde menos infinito hasta 4, tomo el 1 y la derivada de la función en el punto es mayor que 0, como aquí pasa, entonces puedo decir que es creciente en ese intervalo, lo que hemos dicho. Otro apartado: si tomo un punto dentro de otro intervalo y esa pendiente es negativa, como era aquí, como en este caso, si tomo un punto dentro del intervalo 4 más infinito, si tomo el 6 por ejemplo, y la derivada de la función es negativa, entonces es decreciente en este intervalo. Y si la derivada de la función en el punto es igual a 0, f tiene un posible extremo relativo en el x, f de x, ¿vale? Esto es posible extremo relativo, que luego ya tendremos que definir si es un máximo, si es un mínimo, depende, ¿vale? Pues este es el teorema que vamos a utilizar para el estudio de la monotonía. Pues vamos a hacer ahora un ejemplo práctico, porque si no ya sabéis que no entendemos nada. Entonces, voy a estudiar la monotonía de esta función. Esta función f de x igual a x elevado a 3 menos 3x al cuadrado más 7, ¿vale? Una función cúbica. Bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de cómo es, sí, pero bueno, vamos a estudiarlo analíticamente, la monotonía. Entonces, aquí he definido algunos pasos, los pasos que vamos a dar y que siempre vamos a dar, ¿vale? Entonces, el primer paso siempre va a ser calcular la derivada de la función. Voy a calcular la derivada de la función. En este caso mi función es un polinomio, pues su derivada f' de x es muy facilita: 3x2 menos 6x. Y el 7 al derivarlo sería 0. ¿Vale? Ese es el primer paso. El segundo paso es estudiar diferentes puntos.
¿Qué puntos? Pues los puntos de discontinuidad de la función original. Básicamente, esto se refiere a estudiar el dominio de la función que quiero estudiar. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué dominio tiene esta función? Facilito, el dominio de esta función es todo R. Pues no me complico, no hay puntos de discontinuidad, no hay puntos fuera del dominio, por lo tanto no tendremos que tener en cuenta ningún punto. Y también es muy importante saber que los puntos de discontinuidad de mi función original son también los puntos de discontinuidad de mi derivada. ¿Vale? Si quiero, pues lo puedo efectivamente comprobar. El dominio de mi función derivada, ¿cuál es? Pues también es todo R porque a un polinomio sigue siendo un polinomio, por lo tanto no tengo que tomar nada. Vale, pues ya he estudiado esos puntos. Y ahora el último punto que tengo que estudiar son los puntos críticos. Esto es una definición nueva, ¿vale? Y la definición de punto crítico es los puntos que anulan la primera derivada. O sea, lo que hemos visto antes, los puntos posibles extremos relativos. Tenemos que igualar la primera derivada a 0 y ver en qué puntos esa derivada es 0. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es, estudiar f' de x igual a 0, que en este caso, en mi caso es 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Resolver esta ecuación, ¿vale? En este caso, como mi función es un polinomio, pues tengo que resolver esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Una ecuación de segundo grado incompleta, voy a sacar factor común 3x, me queda x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, sería x igual a 0 y x es igual a 2. Ningún problema, ¿no? Vale, pues entonces esos son mis posibles puntos críticos. X igual a 0 y x igual a 2. Voy a llamarlo x1 y x2. Esos son mis únicos dos puntos posibles. Entonces, en este punto número 2, que es el estudio de los puntos, solo tengo que tener en cuenta estos dos puntos críticos porque mi dominio es todo R, no tendría que hacer nada. Venga, pues me paso al tercer paso. El tercer paso es dividir mi recta real. Yo dibujo mi recta R y divido esta recta en los puntos, teniendo en cuenta los puntos que he estudiado anteriormente. ¿Vale? Entonces dibujo los puntos que he estudiado anteriormente, el 0 y el 2, y entonces en esta recta real, si coloco estos dos puntos, se queda dividida en tres intervalos, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta el 0, del 0 al 2 y del 2 al más infinito. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver el signo de mi f' de x. ¿Cómo veo el signo de mi f' de x? Pues tomando un punto dentro de este intervalo, dentro del intervalo menos infinito a 0, voy a tomar un punto cualquiera. Voy a tomar, por ejemplo, f' de menos 1. ¿Vale? F' de menos 1, y voy a ver qué signo tiene en este punto. Pues entonces me vengo a mi función derivada y sustituyo donde pongo una x, pongo menos 1. F' de menos 1 sería 3 por 1, 3 más 6, 3 más 6 positivo. ¿Vale? Repito, el menos 1 al cuadrado 1, 1 por 3, 3, 3 y menos 6 menos 6 por menos 1 sería 6, menos 6 por 1 por menos 1 sería más 6 positivo. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, el signo de mi derivada, de primera derivada, es mayor que 0. Perfecto. Me vengo al siguiente intervalo. El siguiente intervalo del 0 al 2, voy a tomar un punto del 0 al 2, por ejemplo el 1, ¿verdad? El 1 está en mitad. Pues voy a hacer f' de 1. ¿Qué es? Básicamente es sustituir el 1 en esta función. Pues entonces sería 1 al cuadrado 3, 3 por 1, 3, 3 menos 6, 3 menos 6 es menos 3, por lo tanto negativo, menor que 0. Mi derivada de la función en el punto es menor que 0 en este caso, en este intervalo, y en el siguiente intervalo, del 2 al más infinito, ¿qué pasa? Del 2 al más infinito voy a tomar, por ejemplo, el 3, f' de 3. F' de 3 sería 3 al cuadrado, 9, 9 por 3, 27, 27 menos 18, sí, es positivo, mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ya he tomado un punto dentro de cada intervalo y estudiado el signo de cada función. Entonces, la derivada de la función en este punto es positiva, negativa y positiva. ¿Y qué me decía el teorema anterior? Pues voy a ver la monotonía
La monotonía de f, que es lo que me interesa básicamente, a partir del teorema anterior. Me decía que si la derivada de la función en el punto es mayor que 0, entonces la función es creciente. Puedo dibujar esta flechita para indicar que es creciente. Si la derivada de la función en el punto es negativa, es decreciente. Y si la derivada de la función en el punto, en este caso es positivo, entonces es creciente. ¿Vale? Pues mira, ya tengo lo que quería, ya tengo la monotonía. Creciente desde el menos infinito hasta el 0, decreciente del 0 hasta el 2 y creciente del 2 al más infinito. Esto ha dado la casualidad que sale positivo, negativo, positivo, creciente y creciente, pero no tiene por qué, ¿eh? Igual que en el estudio de inecuación y todo eso, cuando hacíamos la tablita, sí que tenía que ser positivo, negativo, aquí no. Aquí no tiene por qué cumplirse eso. Entonces, bueno, pues ya tengo que efectivamente puedo decir que desde el menos infinito hasta el 0 la función es creciente. Voy a poner los intervalos de monotonía. Monotonía. ¿Vale? Menos infinito 0, creciente. Y lo pongo entre paréntesis. No hace falta tener en cuenta que el 0 está dentro de intervalos. No, ¿vale? Lo pongo entre paréntesis y ya está. El siguiente intervalo, del 0 al 2, la función es decreciente. Y desde el 2 hasta el más infinito, la función es creciente. ¿Vale? Esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Perfecto. Y ahora vamos a estudiar los extremos, porque el estudio de la monotonía viene asociado al estudio de los extremos. Es que es así. Si sé que desde el menos infinito hasta el 0 y del 0 al más infinito, de aquí a aquí crece y luego decrece, ¿qué pasa aquí? En este punto, ¿qué hay? En este punto hay un... Uy, tantas flechicas, qué lío. Bueno, en este punto 0 hay un máximo. ¿Sí? Crece y luego decrece, hay un máximo. Y aquí voy a poner así. ¿Y aquí qué hay? Pues en el 2 hay un mínimo. ¿Vale? Porque si aquí decrece y luego crece, hay un mínimo. O sea, en los puntos donde cambia la monotonía de máximo a mínimo, de mínimo a máximo, existe un extremo. ¿Vale? Máximo o mínimo. ¿Y qué punto es? Pues voy a ver los extremos. Venga, extremo. He dicho que hay un máximo. Extremos. Máximo en x igual a 0. En x igual a 0 hay un máximo. Pues un máximo es un punto en concreto, o sea, un punto que tiene coordenadas x y coordenadas y. Pues si yo ya sé la coordenada x, que es 0, ¿cómo calculo la y? Pues la y siempre es, y es igual a f de x, entonces f del punto. ¿Cuál es f del punto? Pues me vengo a la función original, a la de principio del todo y hago f de el punto 0. f de 0, pues 0, 0, 7. Por lo tanto, hay un máximo en el punto 0, 7. En el punto 0, 7 hay un máximo. Y hemos dicho que hay un mínimo en x igual a 2. Pues estudio la segunda coordenada haciendo f de 2. f de 2, pues lo mismo. Me vengo aquí a la original y sería pues 2 elevado a 3, que es 8, 8 menos 12, más 7, que es igual a 3. Esto es igual a 3, por lo tanto, en el punto 2, 3 existe un mínimo. ¿Vale? Pues ya está. Ya hemos estudiado la monotonía de una función polinómica. Hemos estudiado la monotonía, intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus extremos que están asociados. ¿Vale? Pues espero que quede claro. Posiblemente haga otro vídeo explicando y haciendo más ejercicio. ¿Vale? Venga, hasta luego.